En el año 2000 fue cuando se me dio la primera oportunidad a gran escala como compositor. Yo venía trabajando durante 10 años sin parar. Claro, no tan enfocado como cuando uno está en una carrera a nivel profesional o muy profesional con compañías de disco, pero siempre enfocado en componer, en producir, en estar cerca de la música, desarrollando mi carácter como compositor, mi altura como productor, poco a poco escuchando más música, haciendo arreglos, trabajando con músicos, perfeccionándome. Pero el año 2000 fue un año muy especial, porque fue el primer año donde en realidad tuve una gran crisis económica, que eso obviamente me afectó a mí y a todo mi entorno familiar, que en ese momento mi hijita estaba recién con 1 año apenas de nacida, y la comodidad y el confort que teníamos en el año 2000 de vivir en una casa muy cómoda, con una segunda casa atrás donde yo había puesto un estudio de grabación y había invertido muchísimo dinero, mucho capital ahí, me había dado resultados. En el año 2000 colapsó esa situación. Hubo un problema con los dueños del lugar, el contrato, querían la propiedad de vuelta y, en fin, me quedé sin estudio y me quedé sin un lugar para vivir. No podía trasladar ese espacio a un lugar nuevo y de la misma comodidad. Y tuvimos que irnos casi en urgencia a un apartamento muy pequeñito de una sola recámara. Veníamos de una casa de 4 recámaras, muy grande, muy espaciosa. Y obviamente el estudio en otra casa atrás, ¿no? Entonces fue empezar de vuelta con el anclaje que la responsabilidad familiar da, ¿verdad? Que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para sostener a la familia. En ese momento ya no tenía clientes, tenía mucho equipo y tenía que salir adelante. La pasamos muy mal, muy mal. Estábamos en una situación económica de pobreza realmente. Pero yo seguía componiendo, seguía produciendo, seguía haciendo trabajo, seguía haciendo cosas. Y la razón de este video principalmente es para contarles lo que es el salir adelante luego de una gran crisis y el poder de la negociación. En el año 2000, como les contaba, no encontraba salida, no la encontraba salida. Esto venía extendiéndose desde el año 99, mediados, diría 99, y hacia el mes de enero aproximadamente fue cuando tuvimos que irnos a este espacio tan pequeño donde no tenía estudio. Convertí básicamente el living de la casa en un estudio de grabación, así que era un apartamento donde vivíamos 3 personas sin living, porque el living era el estudio, y seguí trabajando ahí. Al mes y medio, pude reubicar el estudio en otro lugar, pero seguíamos mal económicamente, seguíamos muy mal económicamente, no tenía clientes, o tenía pocos clientes. Apenas para cubrir tal vez un 80% de las necesidades familiares. Pero yo seguía adelante haciendo canciones, seguía adelante haciendo arreglos, seguía adelante llamando gente, y eventualmente alguien aparecía que me cubría de último momento el gasto del mes, o las cuentas que estaban pendientes, o pagos de colecciones que tenía en ese momento. En un momento de mucha desesperación, trato de contactar al director de Fonovisa, el director artístico de Fonovisa, el AIR, como se le dice, artista y repertorio. Y en otro video les voy a contar cómo fue esa situación. Me contesta y me pongo a trabajar para Fonovisa, para producir a un artista que era uno de los cantantes del grupo Liberación. No resulta bien ese proyecto porque el cantante de Liberación tuvo un problema legal en México, pero me piden que siga componiendo para otros proyectos. Igual yo seguía mal, seguía pobre, la situación familiar estaba muy mal, pero yo seguía adelante. Y pasado unos pocos meses, una de mis canciones que le había dado al director de la compañía me dice que es seleccionada como el éxito para un disco. Y para mi sorpresa fue una situación increíble a nivel familiar también. Era para el grupo Industria del Amor, muy conocido, un grupo muy conocido, y habían elegido una canción mía que se llamaba Tu amante escondido.
muy feliz por esa situación. Sin embargo, no había dinero. Por esa situación se me abre otra puerta, empezar a componer para Ángeles de Charlie. Y en el transcurso de los meses me pongo a componer. Seguíamos muy mal económicamente, no llegábamos a fin de mes, siempre los pagos se hacían en el mes que sigue del mes que pasó. Era una situación muy angustiosa, pero seguía adelante. Al final, para un disco que terminó saliendo hacia fin de año, me eligen 2 canciones. En este proceso ya se hablaba de dinero que me iban a dar por firmar las canciones, por tener 3 canciones en discos importantes, una en el disco de Industria del Amor y otras 2 en el disco de Ángeles de Charlie. Una de esas canciones era El último beso y la otra canción era Quinceañera. Estábamos todos muy contentos, pero sin dinero. Estábamos muy mal. Las ilusiones nos mantenían en un estado positivo, pero la realidad nos golpeaba y nos daba de puños en la cara, diciéndonos: es muy lindo el sueño y las posibilidades, pero hay que seguir pagando la comida. Y las cosas no estaban bien. A nivel familiar, nuestra hija no le faltó nada durante todo ese tiempo. Atención, buena alimentación, cuidado. A mi esposa también. Y el que más la padecía en este caso era yo, porque así debe ser. Yo ponía el pecho a la situación y al final salimos adelante. En ese proceso me venían prometiendo dinero por las canciones. Y yo estaba muy contento porque el dinero que me ofrecían para mí era muchísimo. Sin embargo, no lo era. Mi necesidad era tan grande que cualquier dinero significaba mucho. Al final está por salir el disco de Industria del Amor. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede el 9/11. Los ataques de septiembre en Nueva York. Y eso conmocionó la industria de la música, todo el país se conmocionó. Sin embargo, el disco de Industria del Amor, que salió un poco después, hacia fines de septiembre, salió con muy buena venta y así todo todavía no tenía negociado ningún contrato. En otro video, como les digo, les voy a contar los detalles de eso, qué fue lo que sucedió. Pero hacia fines de noviembre sale el disco de Ángeles de Charlie con mis 2 canciones y pega un hit, va al número 1 de Billboard. Y todavía yo no tenía firmado nada, solo tenía promesas. Promesas de un adelanto de $5,000, cediendo todos mis derechos a una editora. Para mí $5,000 era una fortuna. Pero esta gente que me había prometido tanto, pero no me cumplía los plazos, y yo había estado de acuerdo en aceptar sus condiciones, se olvidaron de mí y siguieron adelante, y el disco seguía creciendo. Los 2 discos seguían creciendo en ventas, seguían creciendo en ubicación a nivel Billboard, en las radios, y las ventas seguían subiendo y subiendo y subiendo. Al final, cerca del 20 de diciembre, un amigo mío me llama para comentarme acerca de la ubicación del disco de Ángeles de Charlie en el Billboard, en el Top 10. Y me dice: Daniel, yo sé que estás muy mal, pero ese disco está en el número 1 y vos tenés 2 canciones en ese disco. Y ahí fue cuando mi mente hizo un clic y dije: yo tengo que actuar, tengo que ser un guerrero, tengo que poner el pecho por mi familia, por mi hija y por mi esposa y por mí también. No me pude comunicar con la gente que me había prometido ese contrato de $5,000 y me dediqué a llamar a todas las principales editoras de ese momento. Llamé a Phonomusic, que es de la editora de la compañía que sacó el disco, llamé a Warner, llamé a Universal, llamé a Sony, y todas me respondieron prácticamente a los entre 20 minutos y 1 hora. Claro, un disco que estaba en el número 1 y un compositor que no tiene contrato con ninguna editora y tiene 2 temas, mi perfil subió muchísimo a nivel negocio. Me contestaron todas. Al final terminé negociando con Phonomusic, que era la editora
de Fonovisa. El punto interesante aquí, y es el punto del video, es la capacidad de negociación. Uno tiene que tener un espíritu frío, una capacidad de negociar, poniendo de lado las emociones, poniendo de lado las reacciones, sabiendo escuchar a los demás y estar listo a dar la respuesta, el golpe final, el remate en el momento indicado. Yo en ese momento estaba muy mal, muy pobre, mi familia también. Sin embargo, me dediqué a escuchar a la compañía a ver qué tenía para ofrecerme. Y me planté. Me planté como mostrando que no necesitaba mucho de ellos, que tenía muchas opciones, que de hecho las tenía, pero no tenía la oferta económica que buscaba. Al final, lo que terminó sucediendo fue que hice el mejor contrato que yo había hecho en toda mi vida. Si yo de antes ya sabía negociar, mi formación en la vida fue en la venta. Yo me formé en una familia que tiene negocio de propiedades, de venta de departamentos, apartamentos, casas. Y yo desde muy chico ayudé a mi mamá, que era la dueña de ese negocio. También yo de pequeñito salía a vender corbatas por la calle. Cuando llegué a Los Ángeles vendía carros. Conocía el ritmo de la venta. Conocía que la sonrisa, el buen ánimo, el escuchar a los demás me abría puertas. Y lo utilicé en este caso. Finalmente, de una oferta inicial que me había dado esta persona que no cumplió de $5,000, conseguí un contrato por $50,000. Y en vez de ser, o mejor dicho, en vez que la naturaleza del contrato editorial fuera de cesión de todos mis derechos de por vida para siempre, conseguí un contrato que fuera por 4 años y originalmente todas las ganancias eran 70% para mí y 30% para la compañía. Es decir, me ofrecieron $50,000 y un contrato 70% para mí y 30% para ellos. Yo salí literalmente a los saltos de las oficinas de Fonovisa. Era algo increíble. Me daban todo ese dinero y aparte el 70% de las ganancias. Al día siguiente vuelvo a la compañía para reunirme con el director de la compañía para seguir hablando de próximos discos que ya estábamos trabajando y me dice: Daniel, te pido un favor, algo sucedió y están por echar a una persona. Le digo: ¿qué pasó? La directora de Phonomusic, que te dio el contrato y lo firmaron y llegaron a un arreglo, no negoció bien contigo y está a punto de perder su trabajo porque eso es un contrato que no tiene nada bueno para la compañía y le va a costar el trabajo a ella. ¿Podrías considerar renegociar parte del contrato? Y yo dije: sí, no hay ningún problema, voy a acercarme y voy a reconsiderar ese contrato. Me acerqué a esa persona, que dicho sea de paso, esa persona no fue recíproca conmigo a lo largo de los años. Y renegociamos el contrato y yo bajé el contrato de 70-30 a 60-40. Al final no cambié el periodo del contrato de 4 años, siguió siendo de 4 años. Yo a los 4 años volví a recuperar el 100% de las obras. Al final, ¿qué sucedió con esa negociación? La persona no fue expulsada de la empresa. Yo quedé muy bien con las autoridades de la disquera, con el director de la compañía, director artístico. Quedé muy bien con el presidente de la compañía. Y quedé también bastante bien con los artistas que me grabaron la obra, con una excepción, con los dueños de Ángeles de Charlie. Porque ellos fueron los que me habían ofrecido ese contrato que se arrastró durante 6 meses, que nunca me dieron el adelanto, que me iban a dar $3,000 de 5,000. Luego entendieron que el error había sido de ellos, que no habían cumplido con los tiempos que habían ellos pactado. Y volvimos a recuperar una amistad, digamos, de negocio. No era una amistad de amigos de verdad, era una amistad fundada básicamente en el negocio. Pero el punto de este video que les quiero dejar es la importancia de saber negociar, de saber esperar, de saber aguantar y a la hora de negociar ponerse en los zapatos de la otra persona,
de la otra persona que está tirando para su lado. Y de esa manera, que es como el juego de la soga, que uno tira y otro tira. Muchas veces hay que dejar que la soga vaya para el otro lado, para poder reagarrar ese espacio que se perdió, recuperarlo y traer más espacio para uno. En este negocio es muy importante hacer amigos, no se hacen, pero se hacen amistades, se hacen contactos. Nunca hay que hacer enemigos. Espero les haya servido esta recomendación. Y sigan mi canal, me den like, compartan este video. Y atentos, se viene el disco México a través de sus compositores. Quiero que estés ahí, quiero que todos estén ahí. Este disco es espectacular. Va a estar mucho mejor que el anterior que hicimos, que se llamaba México a través de sus canciones. Les prometo que va a ser una producción que, aparte de ser de alta calidad a nivel productivo, de arreglos, de estudio, de músicos, también vamos a invertirle a la promoción. Comunícate conmigo a través de WhatsApp, mensaje privado o como sea, correo electrónico. Me voy a contactar contigo o te contesto a la llamada y te voy a explicar cómo funciona este sistema donde siempre tú vas a ser dueño de tu obra, vas a ser dueño de todos tus derechos, al 100%. Nos vemos en otro video y como siempre digo que unidos somos más y más y más fuertes. Muchas gracias.